Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Histórico, Honduras abre su embajada en Jerusalén y el presidente Juan Orlando Hernández visita el Estado judío. Alerta corona, preocupación en Israel por la variante india y un leve aumento de casos. Y finalmente, la autoridad palestina rechazó un envío de más de 1,5 millones de vacunas COVID desde Israel. Todos los detalles en el programa de hoy. Y como lo veníamos anticipando, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llegó a Israel para inaugurar la embajada de su país en Jerusalén, en un evento histórico que sellará la relación diplomática entre ambos países. Él y su delegación fueron recibidos por el director general adjunto del Ministerio de Exteriores de Israel para América Latina y el Caribe, Modi Efraim, que está con nosotros en directo desde Jerusalén para darnos más detalles de este encuentro. Modi, bienvenido a ILTV. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos acá justo en la inauguración de la Embajada de Honduras en Jerusalén, un momento histórico después de un proceso que duró como 5 o 6 años, desde la primera visita del presidente de Honduras, Hernández, en Israel, un acercamiento entre ambos países que finalizó con esa apertura y con gran cooperación que existe entre ambos países. Bueno, justamente le iba a preguntar que desde hace mucho tiempo Honduras venía prometiendo la apertura de su embajada en Jerusalén y finalmente esta promesa se está cumpliendo. ¿Cómo fueron los principales pasos para llegar a este día y qué significa esto en las relaciones entre Israel y Honduras? Bueno, en la Cancillería israelí estamos en los últimos años trabajando con Honduras, con el gobierno, que su presidente fue también becario de Mashab, de la Agencia de Cooperación Internacional Israelí, hace 30 años exactamente, en 91. Y desde que asumió, llegó acá a Israel y estamos estableciendo esa alianza estratégica entre ambos países, que incluye también apertura, antes que fue la apertura de oficinas comerciales y de cooperación, una cooperación muy amplia en materia de manejo de agua, de agricultura, de ciberseguridad, de innovación y emprendimiento. Así que en el transcurso de los años mandamos delegaciones a Honduras. Fue también un experto especialista en agricultura sentado ahí, trabajando ahí por 3 años. Y acá llegaron los hondureños. Y paralelamente, Honduras está apoyando de una manera incondicional a Israel en los foros internacionales. Estamos muy agradecidos en las votaciones, fuera de esta decisión de mover la embajada a Jerusalén. También incluyeron a Hezbollah como organización terrorista en sus leyes. Así que creo que estamos en una etapa bien avanzada. Es uno de los países centroamericanos. El otro es como Guatemala, que estamos con mucho esfuerzo trabajando juntos para el acercamiento. Estamos apoyando también el proceso de desarrollo de Honduras y de otros países centroamericanos. Y creo que con el conocimiento y la experiencia israelí y con esta amistad que existe entre ambos países, estamos llegando acá a ese punto tan emotivo y tan histórico de la apertura acá, segunda embajada de América Latina, acá en el centro del Jardín Tecnológico Malha. Está Guatemala y ahora, justo hace 5 minutos, el primer ministro Bennett con el presidente Hernández inauguraron la embajada de Honduras. Bien, ahora ¿me puede contar un poco cómo es la agenda del presidente Hernández durante su estadía? Lo que nos pueda contar. Sí, claro. Bueno, anoche aterrizó y empezamos el día con una visita muy emotiva en la ciudad vieja de Jerusalén, en el muro. Estaban ahí también toda la delegación, entre ellos ministros, congresistas, pastores, apoyando a ese paso del presidente de acercamiento a Israel. Después fue una reunión en la casa presidencial con el presidente Rivlin, también muy amistosa, hablando de la cooperación, de la lucha continua contra la pandemia acá y allá y la cooperación en esa materia.
y seguimos a la oficina del primer ministro con una buena reunión y firma de acuerdos con el primer ministro Bennett y el canciller Lapid. Y ahora están acá también el canciller Lapid y el primer ministro Bennett para la inauguración, para ese acto, para esa fiesta de la apertura de la embajada. Se puede ver atrás la recepción. Ya están ahora llegando también los líderes para declarar esa apertura. De ahí vamos a seguir a otras reuniones, también en la cooperación económica con algunas empresas, cooperación académica, una reunión con la Universidad de Jerusalén y un día de hoy, la tarde de hoy y la mañana de mañana, día lleno de reuniones para más que todo poner más contenido y profundizar aún más a esta excelente relación entre ambos países. Bien, Modi, muchísimas gracias por su tiempo. Lo libero para que siga con el evento. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Chau, chau. Y nosotros continuamos porque como parte de un programa piloto del Ministerio de Turismo israelí, el primer grupo de turistas hondureños llegó a Israel de la mano de Huellas del Cielo para vivir una experiencia única en Tierra Santa. Esto es un hito muy importante y emocionante porque es uno de los primeros grupos en visitar Israel tras la pandemia de COVID-19 y estoy muy ansiosa por saber cómo la están pasando, así que nos conectamos ya vía Zoom con el pastor Daniel Romero, vicepresidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, y Ronnie Kaplan de Huellas del Cielo, que son parte de la delegación que están ahora en Jerusalén. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, pastor Ronnie, ¿cuándo llegó el grupo? ¿Cuándo llegaron? El grupo llegó, Ronite, hace prácticamente 2 días nomás, así que estamos aquí, venimos de la inauguración de la Embajada de Honduras aquí en Jerusalén. Estamos haciendo historia junto con el liderazgo evangélico de Honduras, Ronit. Bien, bueno, justo hablé con Modi Efraim, que estaba también en el acto. Cuéntenme cuáles fueron los protocolos previajes al llegar a Israel. Bueno, tuvimos que llenar algunos formularios, hacer las pruebas de PCR, todo muy rápido, muy bien atendidos, y la verdad es que hemos estado y estamos sorprendidos de la forma tan bien que los han recibido Huellas del Cielo. Ronnie con todo su equipo ha facilitado para que todo el procedimiento sea de una manera bastante rápida. Bueno, qué bueno. Y cuéntenme un poco cómo es el itinerario que organizó Huellas del Cielo para ustedes. Estamos y venimos precisamente para la reapertura o la inauguración de la Embajada de Honduras en Israel, reconociendo también a Jerusalén como la capital eterna de Israel. Y esto es el motivo principal de nuestro viaje. Pero al mismo tiempo hemos tenido eventos donde hemos ido a visitar lugares que son emblemáticos de Jerusalén. Bueno, nos queda poco tiempo, la verdad, pero no quiero que se vayan sin que me cuenten qué se van a llevar, qué se llevan de esta visita a la Tierra Santa. Bueno, nos llevamos gozo, nos llevamos alegría, nos llevamos también bendición de Dios. Y por supuesto que todos estos actos nos han emocionado, tanto que hemos estado tan felices y contentos sabiendo del beneficio que el pueblo hondureño va a recibir, no solamente en la tecnología y en los programas que Israel va a implementar, sino que en la bendición de Dios. Bueno, Pastor y Ronnie, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que pronto puedan llegar más grupos de Honduras y de toda América Latina. Muchísimas gracias. Gracias por tenernos, Ronita. Hasta luego. Chao, chao. Bien, y aunque estamos muy emocionados ante la llegada de los grupos turísticos, la llamada variante Delta de COVID-19 o la cepa registrada por primera vez en la India está causando serias preocupaciones en Israel. Los recientes brotes de esta variante altamente infecciosa en las escuelas israelíes, junto con el aumento de los viajes internacionales, está obligando al gobierno a revisar sus restricciones levantadas anteriormente.
Todavía no es una cuarta ola, pero los casos de COVID-19 vuelven a aumentar en Israel y más del 40% de los casos nuevos el último mes se remonta a personas que llegaron infectadas desde el extranjero. De hecho, por primera vez desde el final de la tercera ola del coronavirus, una ciudad israelí, Binyamin Givat Hadá, fue declarada zona roja el jueves por la mañana. Esto de acuerdo con el sistema de semáforos, donde las ciudades están codificadas en color verde, amarillo, rojo, según el número de casos de coronavirus. Los nuevos casos de COVID-19 en Israel alcanzan más de 100 por tercer día consecutivo y el Ministerio de Salud anunció que 138 personas dieron positivo por COVID el miércoles, la tasa más alta desde el final de la tercera ola y con un total de 729 casos activos en todo el país. Los funcionarios de salud y del gobierno están monitoreando de cerca la propagación de la variante Delta, también conocida como variante India, que se dice que es más contagiosa que la cepa original y parece ser una de las principales causas de los nuevos casos en Israel. Binyamin Givat Hadá hasta ahora es el punto con más infecciones, con 125 nuevos casos de coronavirus y unas 1.100 personas en cuarentena. La mayoría de los casos son niños en edad escolar que no están vacunados. Además, otra ciudad, Modi'in Maccabi Reut, también se marcó en amarillo, ya que también están aumentando allí nuevos casos de coronavirus. Tras el aumento de los niveles, el primer ministro Naftali Bennett y la ministra del Interior, Ayelet Shaked, hablaron con Haim Bibas, jefe de la Federación de Autoridades Locales de Israel, y acordaron que las autoridades locales tomarían la iniciativa en los esfuerzos para cortar las cadenas de infección. Sin embargo, a pesar del nuevo aumento de casos, los funcionarios de salud israelíes dicen que esta no es una nueva ola todavía. Esto se debe al hecho de que la mayoría de la población está vacunada y hasta ahora los infectados han contraído en su mayoría una forma leve del virus. De hecho, el doctor Alon Rapaport, el director médico de Pfizer Israel, dijo en una entrevista con Ynet News que la vacuna Pfizer ofrece protección contra la variante Delta. Dijo también que según los hallazgos de Pfizer, la vacuna ofrece un 90% de protección contra la infección y los síntomas y ofrece alrededor del 95% de protección contra enfermedades graves. Finalmente, los funcionarios de salud están proyectando un optimismo cauteloso, pero no obstante, han decidido inculcar nuevas reglas sobre el coronavirus, principalmente retrasando la entrada de turistas a Israel desde el 1 de julio hasta agosto del 2021. Esto debido a que los nuevos casos están relacionados en su mayoría con las nuevas variantes que llegan del exterior a través del aeropuerto Ben Gurión. Además, el Ministerio de Salud está listo para anunciar que los israelíes tendrán que volver a usar mascarillas en el interior, aunque muchos israelíes ya lo hacen de forma voluntaria. Y hablando del COVID, la autoridad palestina ahora espera renegociar los términos de su acuerdo de intercambio de vacunas con Pfizer e Israel. Esto después de aceptar, firmar y luego rechazar el acuerdo que tenía con Israel para recibir más de 1,5 millones de dosis, por lo que ahora Israel no se apresura a volver a las conversaciones y, según se informa, habrían otras naciones interesadas en obtener las vacunas. El que se duerme pierde, ese es el mensaje general que los funcionarios de salud palestinos reciben ahora de Israel. Esto cuando la autoridad palestina dice que espera renegociar los términos de un acuerdo de intercambio de vacunas firmado con Jerusalén y Pfizer la semana pasada. Jerusalén, por su parte, ahora presuntamente participa en conversaciones con al menos otros 3 países que quieren reemplazar a Ramallah como receptores de alrededor de 1,7 millones de vacunas COVID. Y si se llega a un acuerdo, sería el mismo acuerdo de intercambio que Israel firmó con la autoridad palestina antes de que los palestinos rechazaran el envío. Es decir, que Israel daría a otro país vacunas de su stock actual que expirarían a fin del verano. Y a cambio, Israel recibiría la misma cantidad de vacunas de las futuras importaciones de vacunas de la nación receptora. En un acuerdo alcanzado con la bendición de Pfizer destinado a hacer el mejor uso de las dosis de vacunas que ya están en circulación. Entonces, ¿por qué cancelar el trato en primer lugar? Bueno, según la autoridad palestina, los retrasos en las negociaciones significaron que el primer envío también se retrase, y el primer envío de Israel de unas 90.000 dosis expiraría 10 días después de su entrega el viernes. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en respuesta alegó que las dosis no cumplen con los estándares de salud con una fecha de vencimiento tan cercana, y el envío fue devuelto de inmediato. Este argumento, sin embargo, no se sostiene por varias razones. Por un lado, Israel y Pfizer afirmaron que la autoridad palestina sabía muy bien sobre el vencimiento antes de firmar. De hecho, como se estableció anteriormente, prevenir el desperdicio de vacunas disponibles e inocular a la mayor cantidad de personas lo antes posible fue el objetivo del trato en primer lugar.
Segundo, el Ministerio de Salud de Cisjordania contradecía sus propias quejas, habiendo admitido apenas unas horas antes de rechazar el acuerdo que podía vacunar a más de 80.000 ciudadanos por día, más que suficiente para hacer un buen uso de las 90.000 dosis del primer envío, así como de todos los demás envíos planificados a partir de entonces. Y finalmente, el rechazo repentino del acuerdo se produce solo después de las duras críticas del público palestino, acusando a Israel de intentar envenenarlos y acusando a la autoridad palestina de una normalización israelí. En otras noticias, el COVID desafortunadamente no es el único problema que regresa a las calles de Israel. La violencia también estalló esta semana en el este de Jerusalén. Manifestantes palestinos y residentes judíos se enfrentaron en las últimas horas del lunes, cuando los residentes judíos acusaron a los palestinos de arrojar piedras y cócteles molotov a las casas de propiedad judía. Incluso una mujer embarazada resultó herida al ser golpeada en la espalda con una piedra. Los residentes judíos entonces respondieron con gas pimienta y sus propias piedras, lo que se convirtió en una pelea sin cuartel. Los enfrentamientos solo se disiparon cuando llegó la policía para dispersar a la multitud. Según los informes, al menos 20 palestinos resultaron heridos por la policía, que utilizó porras, cañones de agua, de mofeta, balas de punta, de esponja y gases lacrimógenos. Mientras tanto, las tensiones en el vecindario han sido altas. La ira crece continuamente, provocada por las incitaciones de Hamás y de la autoridad palestina, y en particular por los desalojos pendientes de varias familias palestinas, así como por las acusaciones de que Israel está judaizando la ciudad. Y hay más noticias. De acuerdo con las conversaciones de alto el fuego en curso, Israel ahora relaja las restricciones sobre ciertos productos que entran y salen de la Franja de Gaza administrada por Hamás. Las exportaciones agrícolas y textiles, por ejemplo, ahora se pueden reanudar, al igual que las entregas de servicios de correo normales, donde supuestamente miles de documentos de viaje estaban esperando para llegar a Gaza. Sin embargo, mientras las negociaciones de alto el fuego avanzan, la violencia transfronteriza, incluidos los globos incendiarios, siguen llegando a las comunidades del sur de Israel. Por lo que, hablando desde un monumento a los soldados que murieron durante la guerra de Gaza del 2014, el primer ministro Naftali Bennett compartió duras advertencias para los líderes del grupo terrorista Hamás. Bennett afirmó que una nueva política israelí está aquí para quedarse y Hamás tendrá que acostumbrarse. Y antes de finalizar, el futuro está aquí. Oficiales de las Fuerzas de Defensa israelí confirmaron el éxito de un prototipo montado en un avión que puede derribar drones con un rayo láser de alta potencia. Y parece que esto es solo el comienzo. Durante pruebas recientes sobre el mar Mediterráneo, el sistema de láser aéreo desarrollado en asociación con los sistemas Elbit derribó con éxito varios vehículos aéreos no tripulados desde un rango de 1 kilómetro o poco más de media milla de distancia. Israel dice que dentro de unos pocos años esperan tener un sistema terrestre más robusto, capaz de interceptar cohetes, morteros y drones desde un rango mucho más largo de unos 20 kilómetros o 12 millas. Luego, una vez desplegado, dicho sistema podría instalarse junto con las defensas antimisiles existentes de Israel como un suplemento mucho más económico, porque mientras haya electricidad y un cielo lo suficientemente despejado, el láser se puede disparar con precisión e indefinidamente. Cada misil de cúpula de hierro, en comparación, cuesta decenas de miles de dólares, pero aún se usaría donde el láser se queda corto. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ayeltv.tv o ingresar a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para mantenerse actualizado acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.